No ha sido fácil para la historia de la América independentista incluir en su nómina de próceres el nombre de Manuela Sáenz. Si su condición de mujer ya lo hacía difícil, su estatus de amante del libertador Simón Bolívar complicaba aún más las cosas. La historiografía del siglo XIX, temiendo por la memoria del más grande hombre de América, se encargaría de omitir la presencia de esta mujer en su círculo. Con todo, las anécdotas se dieron a conocer, y la misma historia se vio en la necesidad de otorgarle a Manuela Sáenz la categoría de heroína. Nació en 1795 en Quito, ciudad que por entonces tenía aires afrancesados, en la que los grandes salones acogían a la aristocracia y marchaban al ritmo de una concepción laxa de la moral y de las distracciones entre criollos y españoles, que pronto se convertirían en una sangrienta guerra entre patriotas y realistas. Era hija natural de Simón Sáenz, comerciante español y realista, y de María Joaquina de Aispuru, bella mujer, hija de españoles de linaje, quien en el futuro tomaría partido por los rebeldes. Desde muy joven, Manuela entró en contacto con una serie de acontecimientos que animarían su interés por la política. En 1809, la aristocracia criolla ya se hallaba conspirando contra el poder de los hispanos, y a partir de entonces comenzaron a sucederse un conjunto de revueltas sangrientas. Quizá las circunstancias familiares llevaron a Manuela a optar por los revolucionarios. Presenciaba desfiles de prisioneros desde la ventana de su casa y se maravillaba de las hazañas de doña Manuela Cañizares, a quien tuvo por heroína al enterarse de que los conspiradores se reunían clandestinamente en su casa. Por causa de las propias revueltas, sin embargo, se ausentó de la ciudad para refugiarse junto a su madre en la hacienda de Catahuango. Allí se convirtió en una excelente amazona, mientras su madre le enseñaba a comportarse en sociedad y a manejar las artes del buen vestir, el bordado y la repostería. Tiempo después, ambas regresaron a Quito, y la madre decidió internarla en el convento de monjas de Santa Catalina, y ella tenía entonces 17 años. La fascinación de Manuela por la vida pública y su ímpetu rebelde la harían abandonar prontamente la clausura del convento. Aprendió a leer y a escribir, virtudes estas que le permitieron iniciar una relación epistolar con su futuro amante, Fausto de Lujar, un coronel del ejército del rey. Con él se fugó para descubrir más tarde el infortunio de su infertilidad y la desgracia de estar al lado de un charlatán. Las habladurías del amante le significaron la obligación de contraer matrimonio con James Thorne, un médico de 40 años que comerciaba con su padre y al que nunca llegaría a amar. Corría el año 1819 y Manuela deslumbraba los grandes salones de Lima, junto a su amiga Rosita Campuzano. El resto de la América estaba convulsionada. Simón Bolívar ya había liberado el territorio de la Nueva Granada y se disponía a fundar en Angostura la Gran Colombia. Entrado el año 1820, José de San Martín se encontraba de camino hacia Perú. Los limeños comenzaban a conspirar, y la Sáenz se convertía en una de las activistas principales. Las reuniones se realizaban en su casa, y las disfrazaba de fiestas. Actuaba de espía y pasaba información. Participó en las negociaciones con el batallón de Numancia y en 1822, una vez liberado Perú, fue condecorada Caballeresa del Sol al patriotismo de las más sensibles. Con la excusa de acompañar a su padre, Manuelita marchó hacia Quito, colaboró activamente con las fuerzas libertadoras, llevaba y traía información, curaba a los enfermos y donaba víveres para los soldados.
El 16 de junio de 1822, Simón Bolívar entró triunfalmente en la ciudad y después de un cruce de miradas, fueron presentados en un baile en homenaje al Libertador. A partir de entonces, mantendrían una relación pasional. Los compromisos del Libertador no impedían los encuentros amorosos y mientras duraba la ausencia, Manuelita participaba activamente en la consolidación de la independencia del Ecuador. Bolívar le regaló un uniforme que ella utilizaba a la hora de sofocar algún levantamiento. La muerte de su padre la motivó a regresar a Lima. Fue nombrada por Bolívar miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador. Peleó junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho, siendo la única mujer que pasaría a la historia como heroína de esta batalla. Una vez aprobada la Constitución para las nuevas naciones, marchó a Bogotá junto al Libertador. Eran los tiempos del corto esplendor de la Gran Colombia. Manuelita militaba activamente en el Partido Bolivariano y se encargaba de llevar los archivos del Libertador. Durante el día vestía de soldado y junto a sus fieles esclavas de siempre se dedicaba a patrullar la zona. Cuidaba las espaldas de Bolívar. El 25 de septiembre de 1828, gracias a su intuición, lo salvó de un atentado dirigido por Francisco de Paula Santander, enfrentándose a los conspiradores mientras su protegido huía descolgándose por una ventana. A raíz de este acontecimiento, Bolívar, de regreso a Palacio, le dijo: «Eres la libertadora del Libertador». Solía organizar en su casa representaciones en las que era habitual la burla hacia los enemigos del Libertador. La quema de Santander era una de las actuaciones preferidas. Los amores eran nocturnos y se prolongarían hasta la huida de Bolívar a Santa Marta en 1830. 7 meses más tarde, al conocer la muerte de su amado por medio de una carta de Perú de la Croix, decidió suicidarse. Se dirigió a Graduas, donde se hizo morder por una víbora, y fue salvada por los habitantes del lugar. Antes de la muerte del Libertador, se levantó una ola de calumnias en su contra por parte de Santander, y Manuela decidió escribir, como forma de protesta, La Torre de Babel en julio de 1830, motivo por el cual se le emitió una orden de prisión. Seguidamente, tuvo lugar la persecución de los colaboradores de Bolívar, que la consideraban peligrosa. Así, el 1 de enero de 1834, le ordenaron que abandonara la nación en un plazo de 13 días. Mientras tanto, fue encerrada en la cárcel de mujeres y conducida en silla de manos hasta Funza, y de allí a caballo hasta el puerto de Cartagena con destino a Jamaica. Manuela volvió al Ecuador en 1835. El presidente Vicente Rocafuerte, ante la noticia de su llegada, determinó su salida del país. Esto le llevó al destierro. Se radicó en el puerto de Paita, donde subsistió elaborando dulces, tejidos y bordados para la venta, ya que las rentas por el arrendamiento de su hacienda en Cataguango, en Quito, no le eran enviadas. En la puerta de su casa se podía leer English Spoken. Era querida por la gente del pueblo y bautizaba niños, con la condición de que se llamaran Simón o Simona. Fue visitada por muchos hombres importantes, entre los que figuraron Simón Rodríguez, Herman Melville y Giuseppe Garibaldi. Uno de los visitantes del lugar trajo consigo la difteria, enfermedad que contrajo Manuelita y de la que murió, ya pobre e inválida, a los 60 años de vida.